Hola, buenas, otra vez nos vemos. Me encanta estar en contacto con ustedes, aunque sea así. Vamos a continuar nuestro temario de formación de alianza. El tema anterior estuvo dividido en dos. Les mandé dos videos y hemos estado trabajando en ellos. Y bueno, espero que estén trabajando en hacer su diagnóstico. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración, poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de su luz. Hacemos respiraciones profundas, espero que estén tranquilas, pero hemos tenido muchísimo trabajo diferente. Entonces vamos a llenarnos del Espíritu Santo haciendo respiraciones profundas. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ese amor, esa luz. Que salga de nosotros todos los temores, preocupaciones, tareas, familia. Nos vamos a llenar de ti, Señor. En estos momentos solo tú y yo vamos a estar viendo quién soy, qué necesito, qué daños tengo, cómo le voy a hacer. Mándanos por eso a tu Espíritu Santo, que nos dé el don de sabiduría, de ciencia, de entendimiento. Y María, que tanto te necesitamos, somos tus hijas que estamos siguiéndote. Queremos estar dentro de tu manto. Tócanos, llévanos de la mano a tu Jesús. Ponnos dentro de las llagas de tu corazón. Y todo, Padre, para hacer el proyecto que tú nos tienes pensado, para tu mayor gloria y para ayudarte a la salvación de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Amén. Bueno, seguimos nuestro proceso. Estuvimos viendo cuáles son nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestras carencias y nuestra genética. Y estamos haciendo un diagnóstico de cómo estamos y cuáles son las causas de esto. Este tema, el objetivo es conocer qué pasos tenemos que dar para emprender el camino de sanación. Espero que todas estén trabajando en su diagnóstico. Les recomiendo que lo vayan escribiendo, todo lo que el Espíritu Santo les ha ido inspirando y les va a seguir inspirando. Porque en este diagnóstico el Señor nos está llevando a hacer un recorrido de nuestra vida para pedir perdón por todos los errores, los pecados que hemos cometido, pero también para saber cuáles son los motivos que nos han hecho llegar a eso. ¿Por qué necesitamos sanación? Pues para reparar esos daños que hemos tenido en la vida. Y hay que quedar bien claro que los daños que tenemos provocados por esas heridas de niñez, desde la niñez, en ese caminar, esas enfermedades físicas, espirituales, psicológicas que hemos tenido, esas carencias que hemos tenido y esa genética no son pecado, pero nos hacen débiles para caer en el pecado. Podemos comparar esto como con un soldado que va a la guerra y está enfermo. El hecho de estar enfermo no es
que haya perdido la batalla. Pero si va enfermo a la batalla, es más fácil que sea vencido. Eso nos pasa a nosotros. Todo eso que hemos estado viendo no es pecado, pero nos debilita y nos hace caer en pecado. Por ejemplo, una persona que tiene carencias de afectividad en su niñez, pues va a estar buscando llenar ese vacío de afecto que le faltó y entonces la puede llevar a caer en el pecado, buscando ser querida y que le den ese afecto. Es por eso que necesitamos ese diagnóstico para diferenciar qué es pecado y qué es ese daño que nos pueden hacer caer ya en el pecado. Si estamos débiles, es mucho más fácil que caigamos en pecado. Y lo que nos ayuda es esa experiencia del amor de Dios, que la que nos hace fuertes para sanar, para salvarnos, para luchar contra el pecado. Vamos a ver qué necesitamos llevar como 4 pasos. Reconocer, dimensionar, recibir y definir. Reconocer es lo primero. Necesitamos reconocer y ver en ese diagnóstico que estamos haciendo qué tan repetidas veces vamos cayendo en la falta de alegría, en la falta de paz, en poca fecundidad que estamos teniendo, el encerrarnos en mí misma que no me permite sanar, salir, el de encerrarme en mí misma que no me permite ser fecundo, tener alegría, tener paz, que tengo poca resiliencia, es cualquier cosa me saca de mis casillas, cualquier cosa me deprime. Tenemos que ir viendo qué tanto vamos perdiendo la visión de futuro, qué tan frecuente nos está pasando alguna de estas cosas. Y es por lo que necesitamos sanación. Porque es tan difícil reconocer que necesitamos sanación. ¿Por qué es tan difícil reconocer que tengo heridas o que tengo enfermedades o que mi resiliencia está muy mal? Pues por soberbia. Porque no nos queremos ver feas. Reconocer que tengo problemas. Reconocer que no soy tan buena como quisiera presentarme ante los demás y ante mí misma. Reconocer que no soy tan fuerte, que hay cosas que me tiran, que me están debilitando. Que no reconocer que no soy tan inteligente y que he tomado malas decisiones o que no me he dado cuenta de esos daños o esas enfermedades que tengo. Que me cuesta trabajo reconocer que soy tan eficaz como yo creía. Para eso necesitamos hacer un acto de humildad. Por eso en la cadena de amor, la primera regla que el Señor nos dice es la humildad y el sacrificio, el ofrecerle todo. Es lo más que tenemos que estar trabajando. Con humildad podemos lograr todo. Entonces, reconocer que me falta humildad
pues ya es un camino que estamos iniciando. Por ejemplo, un alcohólico. Quien trabaja con los alcohólicos sabe que cuando un alcohólico llega a reconocer que sí es alcohólico, ya tiene el 50% de su proceso de sanación. Por eso el primer punto es reconocer. Tenemos una tendencia a justificar. Nos justificamos ante nosotros mismos y ante los demás. Siempre tenemos una disculpa, siempre tenemos algo o alguien que nos hace caer, pero nos estamos justificando nosotros mismos. O regresamos al ejemplo del alcohólico. No reconoce que es alcohólico y dice, no, a mí yo dejo de tomar cuando quiera. Ay, nada más es unas copitas, no me pasa nada. Se está justificando, se está disculpando. El reconocernos es diferente el proceso entre el hombre y la mujer. El hombre le cuesta mucho trabajo reconocer esos errores, esas carencias, esas caídas, porque si reconoce, se siente que es vulnerable, porque está fallando, porque no es tan fuerte, porque no es tan bueno, porque no es tan perfecto. Lo hace verse débil ante él y ante los demás, pero sobre todo ante él mismo, porque nosotros queremos vernos perfectos. La mujer, en cambio, pues para no vernos feas, o sea, para no desdorarnos, como decía Conchita, pues me cuesta mucho trabajo reconocer lo que tengo. Y lo más difícil es lo emocional, ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, reconocer esa emoción que algo me está provocando. Y el reconocer me lleva a decir, sí necesito ayuda, sí necesito cambiar, sí necesito sanar, sí, no he luchado lo suficiente, no puedo luchar, reconocer la verdad de lo que soy, sí, no puedo, sí, reconozco que esto me sobrepasa, me supera, me queda grande, reconozco, o sea, estoy diciendo esa verdad que me tengo que decir a mí misma con la mente y con palabras, porque las palabras son sanadoras. Si yo reconozco eso, pues ya estoy comenzando mi proceso de sanación. Por eso hemos estado haciendo un diagnóstico. El que ya me llegue a la mente, en que yo reconozca que tengo esto, el que yo lo escriba, pues son los pasos que yo estoy dando para sanar. Reconocer que a veces me brotan malos sentimientos, reconocer que el genio se me descompone, la falta de paciencia, estoy reconociendo eso. Y necesitamos, obvio, hacer ese diagnóstico. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me enojo? ¿Qué es lo que me provocó que lo que me dijo la otra persona me esté enojando, o me esté deprimiendo, o me esté despertando celos, o pensamientos agresivos, o pensamientos Tengo que reconocer mis sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo coraje, tristeza, venganza, pues le voy a contestar así, ¿qué se cree? Todo eso necesitamos reconocerlo, que lo estamos sintiendo,
¿Y por qué lo estamos sintiendo? Es el diagnóstico. ¿Qué es lo que me ha provocado que yo reaccione así? Por eso tenemos que ver nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestras carencias que me están llevando a ese tipo de reacciones. ¿Cómo identificar los sentimientos? No nos han enseñado. De niñas no nos enseñaban, no, pues estás sintiendo esto. A esto se le llama, tenemos que ponerle nombre a lo que estamos sintiendo y entonces vamos a iniciar ese proceso de sanación. Por ejemplo, yo tuve un problema con una persona y no me la quiero encontrar. Yo ya la cancelé de mi vida. Yo ya no quiero saber de esa persona y pues si ni me la topo, si no me hablan de ella, pues yo estoy muy tranquila. Pero si me la mencionan, por ejemplo, estoy en una reunión y yo tuve un problema muy serio con un primo, una prima, eh, con mi cuñada, con mi hermano, hasta con una hermana. Y llega, a mí ya se me descompuso la reunión, porque yo no me la quiero topar. Me vuelve a despertar todos los sentimientos que me ha provocado esa persona. Me cambia el genio, me cambia la cara, estoy incómoda. Yo tengo que identificar qué sentimientos me está provocando. Cuando mencionan a esa persona o cuando llega esa persona para poder ponerle nombre y comenzar a sanar. Esa persona, mientras yo no sane, va a seguir teniendo dominio de mí, porque a mí ya me descompuso, la otra persona ni enterada está de que yo ya me descompuse, de que ya no estoy a gusto en esa reunión, a lo mejor me quiero ir porque no quiero estar en el mismo lugar que ella, o todo lo que dice me molesta. A mí me está descomponiendo, está teniendo poder en mí, o en mis sentimientos, o en mi mente, porque no me la estoy sacando a mi mente y ando también dándole vueltas en qué le voy a decir, o qué me dijo, o por qué no le dije. No se ha salido de mí y yo necesito sanar eso. Por eso es importante ponerle nombre, identificar y decir, reconocer. Sí, sí es verdad, esta persona no me gusta encontrármela, no me gusta cuando la mencionan, se me alborotan sentimientos. Sí, es verdad, reconozco. Entonces comienzo a sanar. Cuando yo no reconozco, a eso los psicólogos le llaman evitación. Yo puedo evitar tener eh, ese miedo interior. Puedo evitar ese recuerdo que pasa mucho en una persona que tuvo un accidente y que no recuerda muchas cosas. Está evitando eso que le causó ese daño o un duelo. Cuando la persona no evita, no recuerda, pues el daño ahí está. Necesita reconocer la verdad, reconocer y decir sí, pasó esto y esto y esto, y trabajar y asimilarlo, pues para poder sanar. Mientras no terminamos de reconocer. Tengo que reconocer que sí tengo un problema con esa persona, tengo un problema de resentimiento o un problema de miedo en esta situación o un problema de que estoy acomplejada por lo que yo viví en mi niñez, por una herida o por una carencia. Sí tengo un problema de que tengo cuentas pendientes que no he sabido solucionar.
es el reconocer. Pero nosotros que creemos en Dios, sabemos que todo ese proceso es frente a Él. Él es el que sana, Él es el que nos da la luz para reconocer eso que traemos, para vivirlo, ese proceso con esa paz interior, con esa alegría, con resiliencia, porque solo Dios nos va a ayudar a superar eso, que es la resiliencia. Lo tenemos que vivir de cara a Dios. Por eso es tan importante las visitas al Santísimo, donde nos ponemos frente al sol de justicia, que nos va a dar esa luz para poder identificar ese sentimiento que me está provocando y cuál es la razón que me lo provocó. Tenemos que orar frente al Señor. Yo les recomiendo el Salmo 139 para reconocernos lo que somos, meditarlo frente al Señor y decir frente al Santísimo mucho mejor. El Salmo 25 y el Salmo 50 nos ayudan a reconocer quién soy. Soy tierra, limitado, pecador, débil, con deficiencias, con carencias, con enfermedades, con heridas. Me tengo que reconocer quién soy ante el Señor y el Señor me va a mandar esas luces. Entonces, lo ideal es estar meditando. Esos salmos nos ayudan. Vamos a poner esos preciosos textos del Salmo y nos lo vamos a llevar en oración. Hay que meditarlos frecuentemente para nosotros estar ubicándonos en lo que somos y en que es el Señor el que nos va a ayudar y nos va a sanar. Pero nuestro proceso de traerlo al consciente, de hablarlo, de entrar en nosotros, pues no lo hace el Señor solo. Él nos va a dar esa luz, pero el proceso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, acuérdense, las heridas y todas las enfermedades, las carencias, la genética, no es pecado, pero nos hacen débiles para caer en el pecado. Una persona resentida por el daño que trae va a ser una persona que se la va a vivir juzgando, criticando, murmurando porque está resentida. Y entonces sí va a caer en ese pecado. Y dices, híjole, siempre me confieso de los mismos pecados, porque ese es lo que nos lleva, esa debilidad que tenemos nos lleva a caer y entonces siempre me voy a estar confesando de que juzgué, murmuré, critiqué o que tuve mal sentimiento, porque nuestra debilidad nos lleva a ese pecado. Entonces, el reconocer que lo tengo y que me lo provoca es lo que me va a ayudar a no estar cayendo en ese pecado. Necesitamos bañarnos con el sol de Dios, dejar oír su voz, llenarnos de su luz para que Él nos recorra de arriba abajo y nos sane. Ponte enfrente del sol de justicia para sanar tus miedos. ¿Qué es ponerse frente al sol de justicia? Es para reconocer. Por ejemplo, cuando estaba en la primaria,
reprobé 2 materias. Y entonces estaba con una angustia de que mi papá se enterara, con un miedo de lo que me va a decir, me va a castigar, me va a regañar. Y estoy metida en esa angustia, en ese miedo que no quiero que se entere. Pero pues llegan las calificaciones, tengo que entregar las calificaciones y ya se entera. Voy a tener un castigo, pero recuperé mi paz interior. ¡Wow! Ya se enteró, ok, pues ahí va el castigo, pero yo ya sané de esa incertidumbre, de ese miedo, de esa angustia, de ese sentimiento. Eso es bañarse en la luz de Dios. Por eso es reconocer. Si yo me baño en esa luz de Dios y Él me hace, me da esa iluminación para reconocer, ya llevo el 50% de curado como alcohólico. Estoy reconociendo, recupero mi paz interior porque ya sé qué es lo que me está haciendo sentir eso o caer en ese pecado. Y por eso necesitamos estar en oración, enfrente al Santísimo mucho mejor, meditando esos salmos que les dije. Todo eso nos ayuda a reconocer. Y reconozco, sí, esa soy yo, sí, qué débil soy, sí, reconozco que tengo este sentimiento, reconozco que soy indigna, sí, lo reconozco, reconocer. Que ese es el proceso que tuvo el hijo pródigo. Cuando comenzó a reconocer que se equivocó, todo lo que perdió, el daño que le hizo a su papá, porque comenzó a decir, ya no merezco ser tu hijo, le voy a decir. Reconoció y entonces se levantó e inició un camino. Por eso es tan importante reconocer. Mientras él no reconoció lo que hizo, que despilfarró, que derrochó, que le hizo daño a su papá pidiéndole la herencia, mientras no lo reconoció, pues él no buscaba una sanación, una regresar, hasta que identificó lo que le estaba pasando para reconocer esa verdad. Por eso nosotros tenemos que reconocer. Al reconocer, yo comienzo a afrontar mi verdad. Sí, no he podido perdonar. Sí, me supera este problema. Sí, mi verdad es que tengo esta dificultad. Sí, mi verdad es que tengo miedo. Mi verdad es que tengo dolor. Mi verdad es que pasé por estas situaciones que me provocaron estos daños. Sí, reconozco que le quise decir a mi papá algo, lo quisiera sacar de la tumba para preguntarle o para reclamarle o para decirle lo que yo siento. Sí, esa es mi verdad. Llegar a esa verdad es llegar al baño de luz que el Señor me da y es la mitad de mi trabajo, de mi tarea. Esto, lo ideal es hacerlo en un retiro para ir reconociendo eso o estarlo haciendo frente al Santísimo, mínimo frente al Santísimo, porque es un proceso generalmente doloroso.
Y lo tenemos que hacer de cara a Dios para que Él nos bañe con su luz. Ese fue el primero, reconocer. Ahora vamos con el segundo, dimensionar. Dimensionar es ponerle el tamaño a las cosas, porque nosotros a veces vemos monstruos gigantes donde es algo chico. Entonces tenemos que dimensionar, darle el tamaño, la importancia que tiene para poder afrontar el problema con realismo, con verdad, y no con nuestro monstruo que nos está agigantando las cosas. A veces se ven las cosas muy grandes, pero necesitamos aprender a dimensionar. Si la verdad es que tengo esta herida o que me han hecho o que yo he herido a otra persona y yo necesito dimensionar. Dimensionar es preguntarte qué lo provocó, qué es, ponerlo en un contexto. Por eso estuvimos viendo que es importante saber qué heridas tenemos, qué enfermedades, qué carencias y qué genética, porque estamos poniéndolo en contexto. No es ese monstruo que yo provoqué, sino esta carencia que yo tuve que me está llevando a esta actitud, a esta situación de pecado. Entonces es importante dimensionar, dar el tamaño de las cosas. Y Jesús nos dice, no tengan miedo, a cada rato nos lo repite, no tengan miedo. Esa frase nos ayuda a dimensionar. Cuando nosotros nos vamos a confesar, hacemos grandes las cosas, no le encontramos, no hemos aprendido a dimensionar. Y a veces agigantamos algo porque nos da vergüenza. Ocultamos porque nos da vergüenza. Y generalmente nos da vergüenza lo que tiene que ver con el pudor, con el sexo, con el cuerpo, la sexualidad. Y nos da vergüenza o nosotros lo vemos como algo muy grande y no nos hemos puesto en contexto. Jesús nos enseña cómo poner en contexto las cosas. Por ejemplo, con los fariseos, con la prostituta. Él no dice que no sea pecado y que no sea malo lo que está haciendo la prostituta, pero él dimensiona. ¿Qué actitud toma con los fariseos? Les reclama su pecado de hipocresía, de dureza, de doblez. Y es duro, es severo con ellos. En cambio, con la prostituta, no porque no le diga, lo aplauda y que esté bien, sino como él sabe dimensionar. Además conoce los corazones y el interior y las intenciones y la historia que traemos. Con la prostituta, es pecado de debilidad, de impureza, de adulterio. Son diferentes tipos de pecados. Los fariseos es de hipocresía, de dureza, de doblez. La prostituta es de debilidad, de impureza, de adulterio. Y a los fariseos los trata con vigor y dureza.
y a la prostituta la trata con comprensión y ternura. Dice, vete y no peques más. O sea, no que esté bien, pero Jesús dimensiona. Dimensionar es ver la historia, el contexto, lo que hay alrededor, lo que provocó ese problema. A Jesús le importa, claro, el pecado, que no pequemos porque nos estamos haciendo daño. Esas cadenas de impureza, de adulterio, pero hay que dimensionar. ¿Qué clase de tamaño? ¿Qué tamaño es? ¿Qué clase de las cosas? El contexto, la historia de la vida, el porqué. Yo no sé, al juzgar a una prostituta, si yo estuviera en ese momento, en ese lugar, yo hubiera actuado como fariseo. Es decir, bueno, más el comportamiento que tiene y cómo se atreve a entrar y a venir aquí. Yo no conozco la historia de su vida. Yo no conozco el contexto. Yo no conozco las heridas y los daños que sufrió. Yo no conozco su historia y su vida que la llevó a hacer eso. Entonces tenemos que aprender a dimensionar el tamaño de las cosas. Por eso necesitamos aprender a esos pasos de sanación. Otra manera de saber qué es dimensionar es, por ejemplo, yo creo que las cosas que me faltaron a mí en mi niñez es algo gigante y lo grande. Es lo que te pasó a ti y es súper importante y es tu historia. Pero, por ejemplo, un niño que está becado en una escuela de ricos, pues está complejado porque los amiguitos siempre están hablando de sus viajes a Europa y de todo lo que hicieron, de la ropa de marca, todo lo que traen, y él no tiene para todo eso. Entonces se siente mal, se siente acomplejado, y eso lo debilita. Pero él conoce a un joven que no tiene brazos, que toca la guitarra con los pies. Y entonces él comienza a dimensionar su situación. ¿Sí? Tengo carencias, no tengo todos esos lujos, pero tengo brazos. Entonces, dimensiona no es, o sea, me estoy ahogando en un vaso de agua. No, no les estoy diciendo que lo que tú estás viviendo, menospreciándolo y que es cualquier cosa. No, no. Pero yo dimensiono mi situación y la voy a superar mejor. Yo me puedo quejar que estoy encerrada, que yo no tenemos la fluidez económica que teníamos antes, pero voltea a ver quien si no trabaja no come, si no tiene para pagar lo indispensable, yo tengo que dimensionar y entonces doy gracias al Señor. Sí, tengo casa, sigo teniendo comida, tal vez no tengo salidas y compras y tengo mucho miedo a una enfermedad, al contagio, pero puedo estar en mi casa. Entonces, a mí me ayuda a dimensionar y que regrese esa paz interior a mí, porque estoy dimensionando. Hay un dicho que dice, yo lloraba
porque no tenía zapatos, hasta que conocí a uno que no tenía pies. Eso es dimensionar, ponerse en la luz del Señor y ver el tamaño de mi problema. Estas son mis dificultades, o sea, reconozco que yo tengo esto, esa es mi verdad. Pero si yo dimensiono, si yo volteo a ver el dolor de mi hermano, yo puedo dimensionar el tamaño de mi problema. Y eso me lleva a dimensionar. Entonces, estas dos cosas que hemos visto, reconocer y dimensionar, es como el 70% de mi proceso de sanación interior. Yo necesito reconocer que sí necesito ayuda, reconocer que sí hay cosas que me quedan grandes, reconocer que sí ha habido daño en mi vida, pero dimensionar. No creer que lo tuyo es lo más grande y lo peor. El dimensionar, el voltear a ver a mi hermano que le está pasando peor, me ayuda a sanar, a buscar la solución con esa luz de Dios, con esa paz de Dios. Sí lo tengo, lo reconozco. Pero no es el monstruo, sino el dimensionar, ese monstruo se me va haciendo más chiquito. Dijo, ay, pues con este sí puedo. Con este otro grandote no, pero con este sí puedo, porque el Señor me dio esa luz para reconocer y para dimensionar. Eso nos lleva a otro punto, que es el amor, que es la esencia de la sanación. Reconocer que yo fui creada por amor. No porque Dios me necesitara para crearme porque me necesitaba. Me creó porque Él quiso, porque me ama. El libro de la sabiduría dice, nada te obligó a crearme. Nadie obligó a Dios a crearme. Me creó por amor. Y esa es una gran noticia, una maravillosa noticia. Me creó porque me amó. Y porque me amó, me va a rescatar. Y porque me amó, me ama, me va a levantar. Y porque me ama, tiene un plan conmigo. No estoy abandonada. No estoy naufragando en las fuerzas de un océano que esa tormenta me va a matar. No. Él me rescata. Acuérdense del Evangelio, de la parábola en la que están los apóstoles en la barca en una tormenta, expertos pescadores, para que hayan tenido miedo en la tormenta como está ahí. Y Pedro le gritaba, Jesús, Jesús, despierta. Se levantó y calmó la tormenta. Porque me ama, va a calmar mi tormenta. Pero le tengo que gritar, Jesús, sálvame, sáname, tengo esto. Tú puedes, a mí me queda grande. No puedo con esto, me está quedando grande. Y reconozco y dimensiono que mi vida tiene un porqué y un para qué. El amor no me lo está a cambio de nada, no me está pidiendo nada. Me ama porque soy su hijo. Ese amor que me da no es debido, no lo merezco, no mis actos me lo están haciendo ganar. Él me ama incondicionalmente
Esa es la expresión máxima de la bondad divina. Se conmueve con mi necesidad. A eso es misericordia. Él tiende, su corazón tiende a mi miseria. Y de ahí le brota la compasión, de ahí brota la necesidad del otro. O sea, Él me necesita, Él me quiere, Él me ama, soy su hija. Y quiere tener necesidad de mí, qué maravilla. Dios quiere tener necesidad de mí. Él se acerca a esa miseria, con ese amor inmenso, se acercó al leproso y lo tocó. No le da miedo contaminarse con mis lepras. Se acercó al ciego y lo sanó. A él no le importa las cegueras que he tenido. Él me va a dar esa visión para verlo de ahora en adelante. Él se acerca a mi parálisis, a mi problema de no saber moverme para llegar a Él. Él me lo va a sanar. Él se acerca. Él quiere que seamos como niños, para que vengan todos los niños como niño. El niño sabe que todo se lo resuelven los papás, que no le va a faltar porque el papá le da. Así, como niños, Él nos saca de todas nuestras cosas. Tenemos que tener experiencia de esa misericordia de Cristo, de esa ternura de Cristo, como atiende a los pecadores y a los publicanos y a las prostitutas. Con ternura, no reclama, no es duro. Sí es duro con los fariseos, que se creen buenos y perfectos y que tienen la verdad. Pero con las debilidades humanas no es duro, es tierno y con esa ternura nos va a tratar y nos va a llevar a esa sanación interior. Yo necesito de esa ternura, de ese amor incondicional de Dios. Tenemos que entender que no hay familias buenas ni malas, que no hay familias que tienen todos los valores y familias con disvalores, que en mi familia existe cosas buenas, cosas malas, que en mi familia existen valores y disvalores, que mi familia en ciertas cosas es funcional y en otras es disfuncional. Dios escribió una obra que se llama El amor que yo te tengo. Y esa obra la escribió con su sangre. El amor que yo te tengo es una obra capaz de transformar mi vida, lo que yo soy, mis limitaciones, mis heridas, mis enfermedades, mis carencias, mi genética. El amor que yo te tengo te va a sanar. Y entonces necesitamos dimensionar, por ejemplo, el papá humano que Dios me dio. Yo tengo que dimensionar. Es un ser humano igual de pecador, con daños generacionales, con heridas, con carencias. Y entonces yo no le puedo pedir que sea perfecto. El papá que me dio de la tierra
es un bosquejo para entender lo que es Papá Dios. Y me dice, el amor que yo te tengo te va a ayudar a dimensionar que eso que tú le estás exigiendo a tu papá o a tu mamá que haya hecho, que haya sido, o que no te dio, o que te faltó, es una aproximación. Solo yo, el amor que yo te tengo, soy el Padre perfecto que todo lo da. Tenemos que dimensionar que nuestros padres de la tierra son aproximaciones, son ensayos, son bosquejos del amor y del Padre, mi Padre Dios. Ese sí es perfecto, ese sí no falla, Él sí sabe que necesito, Él me da y me llena mis carencias. Los demás son aproximaciones, por eso nos pide que no idolatremos a nuestro padre, a nuestra madre, que no los juzguemos habiendo querido que no fallaran, que fueran perfectos. Y eso mismo tengo que pensar de mi esposo, de mi esposa. Él es el esposo perfecto. Los demás fallan, los demás son limitados. Yo tengo que encontrar en esa relación con mis papás, con mi esposo, mis hijos, una aproximación del amor de Dios, el amor que me tiene. Todo lo demás es borrador, pero esperamos demasiado de las gentes. Y entre más atea, más descreída se está volviendo la sociedad, más idolatramos a las personas. Y Dios nos dice, yo soy tu Dios. Tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tus hijos, un amigo, una persona, no son perfectos. No los idolatres. Solo a mí me tienes que amar. Esperamos mucho del ser humano y nos decepcionan porque son igual de pecadores, igual de tierra, igual de débiles, igual de que tienen heridas y carencias. Estamos esperando mucho de los demás. Solo Dios. El amor que yo te tengo supera todo. En mí suples todas esas carencias. En mí encuentras la sanación. En mí está la solución. Hasta cualquier amigo en la tierra decepciona. Solo el amigo con mayúscula que es Jesús y es al que debemos de recurrir. Todos los amigos que tengo en la tierra son aproximaciones, son ejercicio, son probaditas de lo que es la amistad de Dios, el amigo con mayúscula. Solo a través de la amistad de Jesús yo voy aprendiendo cómo ser amigo. También. Yo, conociendo que Jesús quiere ser mi esposo, el esposo de mi alma, yo puedo también ser lo que mi pareja espera de mí.
En Oseas nos dice, Dios quiere desposarse contigo. Por eso no debemos de endiosar al esposo, a la esposa, al hijo, las hijas, al papá, a la mamá. Yo tengo que abrirme a recibir ese amor de Dios. Abriéndome a recibir el amor de Cristo, yo no le exijo al otro un amor que no me puede dar. Y porque me llena y me colma el amor de Dios, yo a los demás no les voy a pedir eso. Porque Él me dice, el amor que yo te tengo lo llena todo. Cristo es el que nos revela la ternura y el amor del Padre. Por eso no debemos de idolatrar a nadie. A ningún ser humano debemos de idolatrar. Yo debo de saber recibir ese amor. Abrirme a la experiencia de la gracia, de la ternura de Dios. Yo tengo en la palabra de Dios conocer cómo es el amor de Dios a través de Jesús. El amor a los pobres, a los excluidos, a los pequeños, a los débiles. Jesús puso como ejemplo a un samaritano. Los judíos no podían ver a un samaritano y puso como ejemplo a un samaritano para enseñarnos cuál es el amor de Dios. Y Él no está excluyendo ni haciendo menos a nadie. Recibir amor es saber sentirme débil. Y recibir amor es no excluir a nadie. Que ese es el tercer punto, recibir. Recibir, pero el amor de Dios. Saber recibirlo. ¿Qué es lo que nos dice en el Padre Nuestro? Si yo dimensiono, reconozco, dimensiono y aprendo a recibir el amor de Dios y que solo Dios es perfecto, que todo lo demás es aproximación, entonces, como en el Padre Nuestro, yo voy a poder decir, perdóname como yo perdono mis deudas. Y deuda y ofensa es en latín, tiene esas dos acepciones. Nosotros entendemos ofensa, yo perdono a quien me ofende para que Dios me perdone las ofensas que yo le hago. Pero la palabra deuda tiene todavía una más grande, abarca más. Deuda, ofensa es daño. Yo perdono ese daño que me están haciendo. Pero deuda también va en lo positivo. Yo tengo deuda de servicio. Alguien se está dando a mí y yo no me he dado en reciprocidad. Yo tengo una deuda con esa persona de servicio. Me está dando amor que yo no he sido recíproca en ese amor. Yo sé que he pichicateado mi amor. Entonces tengo una deuda de amor con esa persona. Yo tengo una deuda de reconocer a la otra persona en lo que ha hecho y nada y que me he quedado callada. Yo tengo una deuda de reconocimiento. Yo tengo deuda de gratitud a mis papás.
Generalmente un hijo no le pide no le da gracias a su papá, porque sentimos que es parte de ser papá el darnos todo, el donarse. No tenemos una deuda de gratitud con mis papás, por ejemplo. Yo tengo una deuda de gratitud con personas y que no le he dado de la manera adecuada las gracias. O pues ni siquiera he pensado que le tengo que dar gracias. Entonces yo tengo una deuda de gratitud, yo tengo una deuda de respeto hacia esta persona. Y de esa manera en que yo pido perdón por esas deudas que tengo. O al revés, deudas que otra persona tiene. Deuda de gratitud que no me da. Deuda de amor que me ha faltado. Deuda de respeto. ¿Sí? La palabra deuda es más grande, abarca más. Entonces, yo perdono esas deudas que me tienen, que yo merecía. Como tú, Papá Dios, me perdonas todas las deudas de falta de amor, de falta de respeto, de falta de reciprocidad, de que no he respondido a tu llamado, que me he hecho sorda con tu voz, que me estás pidiendo algo y me hago loca. Yo tengo esa deuda contigo, que no llegan a ser ofensas o pecados. Por eso la palabra deuda en perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es más fuerte, es más grande. La sanación nos lleva a abrirnos al amor de Dios. Cuando yo me abro al amor de Dios es cuando yo comienzo a sanar. Cuando yo me pongo en su presencia es cuando Él me da la luz para reconocerme, la luz para dimensionar, la luz para dejarme inundar de ese amor que Él me tiene, recibir su amor y recibirlo a través de mis hermanos también, mis seres humanos, los que pone cerca de mí. Él me está diciendo, mire el amor que yo te tengo, te estoy poniendo a esta persona, que te está dando, pero soy yo a través de ella que me estoy dando, porque el amor que yo te tengo no quiere que sigas enferma, que sigas dañada, que sigas con heridas, que rompas esas cadenas de tus herencias, que rompas esas cadenas que te han esclavizado por las malas decisiones que has tomado y que has caído en el pecado. Abrirnos al amor de Dios para sanarme es a través de los sacramentos y a través de la oración. Yo necesito esos dos lados que me ayuden a sanar, que me lleven a llegar a esa sanación interior. Es la única manera. Y los sacramentos son la reconciliación, la penitencia, donde yo reconozco, lo hablo, lo digo, me pongo en su presencia, y la Eucaristía, donde yo me alimento y me da la fuerza, me da la luz, el ponerme en la presencia del Señor en oración, en la adoración, el escuchar su palabra en la Biblia. Eso es lo que me va a sanar. Ese silencio que tengo yo que hacer para escucharlo, me ilumine y me pueda sanar, porque voy a ver a través de su luz esas heridas y eso que tengo, esa falta de alegría, esa paz interior que estoy perdiendo, esa resiliencia que he perdido,
esa falta de visión de futuro, esa poca fecundidad, solo en la oración me va a decir cómo y qué, solo con los sacramentos. Con eso nos abrimos al amor de Dios, a su poder, a su bondad. Y no podemos esperar de nadie, solo Dios. Y con eso no nos van a decepcionar las personas. Y con eso no vamos a perder la paz. Y eso nos va a llevar a dimensionar. Es un ser humano dañado, herido, enfermo, con herencia, igual que yo. Entonces no le puedo pedir más de lo que Él me puede dar. Solo Dios. Solo Dios. ¿Y cómo abrirnos a ese amor incondicional? Pues es llevándonos en oración y la recepción de los sacramentos. Y que me lleva a la importancia de reconocer y dimensionar. Reconozco mis heridas y las dimensiono con el contexto histórico de mi vida. Le doy justa medida a eso y entonces me abro al amor de Dios para que me sane. Y al abrirme ese amor de Dios te das cuenta de que tienes una necesidad, de que tienes un dolor, de que tienes una carencia, de que tienes una herida, de que tienes una enfermedad y de que mis hermanos están igual que yo. Todos estamos igual, unos de una cosa, otros de otra cosa. Entonces dimensionamos al hermano también, no esperamos más de él, no criticamos, no juzgamos, porque nos reconocemos y entonces reconocemos al otro también. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirnos al amor de Dios, no idolatrar a nadie y reconocer que Cristo vino por todos. Todos somos iguales, todos tenemos daños, enfermedades, heridas, falta de paz, falta de alegría, falta de fecundidad, poca resiliencia, no visión de futuro. Nos pasa en un momento o en otro, pero todos lo tenemos en diferentes, dimensionando diferente la historia de cada quien, lo que está viviendo, pero todos iguales. Definir qué. Definir, que es la cuarta parte, vimos reconocer, dimensionar, abrirte ¿a qué? Al amor de Dios y definir. Definir el camino que voy a seguir. Ya tuve un diagnóstico, ya tengo unos síntomas que estoy reconociendo, ya sé los pasos que debo de seguir, entonces tengo que hacer mi propio camino, que entrar en mí y decir qué voy a hacer, qué camino voy a tomar, cómo le voy a hacer. Catalina de Siena decía que el primer cambio, lo primero que tenemos que hacer es oración. Yo tengo que cambiar mi manera de orar o intensificar mi oración. Y en oración, el Señor me va a llevar a saber definir el camino que tengo que seguir. Yo tengo que consolidar ese amor en mi vida. Tengo que consolidar el amor de Dios en mi vida. Tengo que
definir el camino que voy a seguir para yo superarme, para sanarme a la luz del Señor. Entonces necesito oración. Todo este proceso necesitamos oración. Necesitamos esos silencios, ese meternos en nuestra habitación interior para que el Señor nos ilumine y nos diga cuál es el camino que tenemos que seguir. Y poder proyectar, transmitir, dejar que el amor que Dios me tiene se desborde en los demás también. Porque el que no ama a su hermano que ve, no puede decir que ama a Dios, a quien no ve. Entonces vamos a meditar como asimilación. Vamos a escribir qué heridas, qué enfermedades, qué carencias, qué genética. Cómo está mi alegría, cómo está mi paz interior, cómo está mi fecundidad, cómo está mi resiliencia y cómo está mi visión de futuro. Para reconocer, para dimensionar, para abrirme al amor de Dios y para definir cuál es el camino que voy a hacer. Entonces, vamos, para poder reconocer, dimensionar, abrirme y definir, vamos a meditar en el Salmo 139, en el Salmo 25, en el Salmo 50. Yo reconozco frente al Señor quién soy, cómo estoy y dimensiono. Y entonces, en el actuar, voy a definir el camino que voy a seguir. El siguiente tema ya son los pasos prácticos de definir ese camino, pero necesitamos hacer este trabajo para poder ver los pasos prácticos. Tenemos una semana para poder escribirlos, para tenerlos ahí y poder estar regresando. Y si en el transcurso del día el Señor me ilumina otra cosa, o en mi oración, en mi Eucaristía, el Señor me está iluminando otra cosa, para pronto yo escribo, ay, también tengo esta herida, ay, también tuve esta carencia, ay, pues sí, tengo esta enfermedad espiritual o emocional o física. Ay, sí, en esto he perdido la paz. Escribirlo, todo escribirlo, porque entre mejor tengamos nuestro diagnóstico, entre más reconozcamos, entre más dimensionemos, pues nuestro proceso de sanación va a ser mucho mejor. Entonces las invito a que se tomen este tiempo y entren en ustedes y lo escriban. Vamos a terminar con una oración, agradeciendo al Señor todo esto. Gracias, Señor, por el amor que me tienes. Gracias, Padre, porque siempre estás pendiente de mí. Jesús, tú me invitaste, me llamaste a vivir en una alianza de amor con tu corazón. Y para poder ser ese consuelo a tu corazón, me quieres sanar. Me pongo dentro de la llaga de tu corazón, me meto a tu corazón para que me bañes y me purifiques con tu sangre. Me abras ese entendimiento, me brote de mi corazón ese amor que tú me tienes, para que entienda tus dolores íntimos y los quiera yo consolar. Sáname, Señor,
para que yo pueda ayudar a sanar a mis hermanos. Sana a todos. Pongo dentro de tu corazón a mi familia para que también la sanes. Y a todos mis amigos y a todos mis seres queridos y a toda la humanidad la pongo dentro de tu corazón. Gracias, Padre. María, gracias por cubrirnos con tu manto, por cargarnos en estos tiempos y en este proceso de sanación. Y Espíritu Santo, te pido que me ilumines, que me mandes tu fuego, que me mandes tu sabiduría y todos tus dones, para que este proceso sea liberador, sanador, con paz interior, porque estoy haciéndolo desde la presencia de mi Dios y Padre, que me ama. Gracias, Ramoni, gracias, Ramoni. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo. Yo no hago este proceso si no es con María. Sin ella no puedo, porque es mi madre, es mi hermana, es mi ejemplo y es mi compañera. Amén.